Una exestrella de cine para adultos ejecutó a un hombre dentro de un parque nacional. La víctima, a quien ella antes acusó de violación. La mujer, antes conocida como Selena Salvaje en OnlyFans, está en prisión. Ella se declaró culpable de asesinato, pero no se va en silencio, porque ella dice que lo que le ordenan hacer tras las rejas no es justo. Estamos en el caso presentado por Ley y Crimen. Soy Chris Stewart. Selena Savage tiene una historia de vida impactante. A partir de ahora pasará la mayor parte de su vida en prisión. Su verdadero nombre es Chelsea Perkins y no siempre se dedicó a crear contenido explícito para ganarse la vida. Es veterana de la Guardia Costera y dice tener un pasado traumático. Ella afirma que ese pasado fue su motivo cuando cometió el asesinato al que se declaró culpable a principios de este año. La gran actualización en este caso es una sorprendente declaración que parece estar haciendo desde la prisión federal. Antes de entrar en detalles, presentaremos este caso, incluyendo lo ocurrido tras el asesinato, cuando alguien intentó matar a Perkins, conocida como Selena Savage, meses después de que ella mató a un hombre en un parque nacional de Ohio. Sí, hay muchas capas en esta historia, así que vamos a desglosarla. En Instagram, Perkins volvió a llamarse Selena Savage y dijo ser modelo de cámara. La última publicación de Perkins en Instagram fue el 9 de diciembre de 2021. Recuerda esa fecha. A principios de ese año, el 6 de marzo, Perkins condujo hasta Ohio para encontrarse con Matthew Dunmire, de 31 años. Según documentos judiciales, Dunmire y Perkins se conocían desde hace mucho tiempo. Ambos fueron juntos a la preparatoria, así que se conocían desde hace muchos años. Antes del fin de semana, Dunmire contó a un amigo que vería a una mujer que visitaba la ciudad esos días. De hecho, su jefe lo vio subirse a un auto con una mujer que conducía un vehículo blanco. Recuerda esa parte. El 6 de marzo, ambos van al Parque Nacional del Valle de Cuyahoga, un lugar hermoso con vistas increíbles. Es un lugar tranquilo para escapar del bullicio de Cleveland o Akron, en Ohio. El 9 de marzo, poco después, excursionistas hallaron a Dunmer muerto a las 11 de la mañana. Tenía una sola herida de bala en la cabeza. En ese momento, Perkins no estaba por ningún lado. Durante la investigación, la policía habló con algunos excursionistas que recuerdan que el día del asesinato de Matthew escucharon un disparo y se cruzaron con Perkins, quien parecía perdido en el bosque. Notaron que era extraño que ella estuviera usando botas hasta la rodilla caminando por un parque nacional, y no estamos hablando de botas para senderismo. Perkins finalmente salió del parque y luego condujo a través de las fronteras estatales hasta Michigan a un estudio de tatuajes. Y luego finalmente regresó a su casa en Virginia. Ahí es donde vivía su esposo, y su esposo era dueño del vehículo blanco que el jefe de Matthew lo vio abordar antes de que se fuera y fuera asesinado. Tomó varios meses arrestar a Chelsea Perkins. La policía dice que finalmente pudieron relacionar los datos del celular de Matthew con la ubicación de un Airbnb que Perkins había reservado para el fin de semana que estuvo en Ohio. Su ácido desoxirribonucleico también apareció en el cuerpo de Matthew y en una botella de agua que estaba cerca de su cuerpo después de que ella le disparó en la parte trasera de la cabeza. Ahora, Perkins fue arrestada en diciembre de 2010, específicamente el 10 de diciembre, y por eso su última publicación en Instagram como Selena Savage es del 9 de diciembre de ese año. Aunque la evidencia era clara, las autoridades tardaron meses en arrestar a Chelsea Perkins y en ese tiempo la historia tomó un giro aún más impactante. Te lo prometo, no te lo imaginas. Un mes antes arrestaron a Perkins. Una mujer fue baleada en el noreste de Washington, Distrito de Columbia. Según el Departamento de Justicia, el atacante vestía chaleco y gorra de béisbol marrón y llevaba una caja de cartón. Tocaron la puerta principal y gritaron, cito, UPS. Le dispararon a la mujer que abrió la puerta. La persona vestida como repartidor le disparó a la mujer que abrió la puerta. Luego supimos que la mujer vestida de repartidora de UPS era la tiradora. Su nombre era Tommy Lynn Dunmere. Ella es la mamá de Chelsea Perkins,
la víctima de asesinato Matthew. Los fiscales dicen que Tommy Lynn y su pareja, Juan McQuillan, fueron a una casa en Washington con la intención de disparar a Chelsea Perkins. La pareja se había frustrado para noviembre porque nadie había sido arrestado por el asesinato de su hijo. Y realmente creían que Chelsea Perkins era responsable, así que decidieron tomar el asunto en sus propias manos. Ahora, el problema fue que la mujer que abrió la puerta y a quien Tommy Lynn le disparó no era Chelsea Perkins. Era una mujer que no tenía nada que ver con el asesinato de Matthew Dunmire. Ahora, la víctima de ese tiroteo sobrevivió. Tommy Lynn y su cómplice, John McQuillan, luego intentaron escapar cambiando sus placas. La policía finalmente los alcanzó y en ese momento dicen que Tommy se quitó la vida. McQuillan, compañero de toda la vida de Tommy, se declaró culpable en 2022 por su participación en el tiroteo y recibió 3 años de prisión. Perkins ya no vivía en el área de Washington, Distrito de Columbia, en el momento en que los padres de Matthew fueron a intentar matarla disfrazados de repartidores. Sin embargo, Perkins fue arrestada en Pensacola, Florida. Los registros judiciales muestran que el motivo del asesinato de Matthew Dunmire estaba en la mente de Perkins: venganza. Los registros judiciales muestran que ella acusó a Matthew Dunmire de violación en 2017. El Cleveland Plain Dealer de Ohio informa que la policía de Virginia Beach, donde Perkins denunció la violación, no tuvo pruebas suficientes para presentar cargos. El 27 de mayo de este año. Así que han pasado un par de años, hemos llegado a 2025. Chelsea Perkins se declaró culpable de conducir más de 300 millas cruzando las fronteras estatales y de matar a Matthew Dunmire. Ella se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Perkins fue sentenciada en septiembre a 22 años y medio de prisión. Ella enfrentaba una condena de 20 a 25 años de prisión, así que parece que el juez decidió justo en el punto medio en cuanto a cuál sería su castigo, y actualmente está en una prisión federal en una instalación en Virginia Occidental. Además de la sentencia de 22 años y medio de prisión, el juez ordenó a Perkins indemnizar a la familia de Mateo Dunmire. La cantidad fue de $596,000. Esa es la cantidad que el tribunal dice que cubre los gastos de viaje de la familia de Mateo para que ellos pudieran llegar al tribunal porque vivían fuera del estado, y cubre los gastos del funeral de Mateo. Pero también es una cantidad estimada del dinero que Mateo habría ganado en su vida si aún estuviera vivo. Él trabajaba como músico. Ahora, en este documento judicial obtenido por Ley y Crimen, Perkins está impugnando la cantidad de dinero relacionada con las ganancias futuras. Dice, cito, no se presentaron recibos de pago, declaraciones de impuestos, declaraciones juradas, ni análisis de expectativas para verificar la duración de este empleo, la consistencia de sus horas o los gastos razonables de manutención que pudo haber tenido. Baileport. Los fiscales respondieron llamando a la cantidad un cálculo conservador y argumentaron que han cumplido con su obligación, cito, ella no debería poder evitar ahora pagar a su patrimonio, que algún día pertenecerá a sus hijos menores, alegando que él no ganaba dinero a pesar de tener un trabajo de tiempo completo y ser capaz de trabajar. Ordenar lo contrario sería darle a la acusada un beneficio inesperado a pesar de su delito. Esta semana, los registros judiciales muestran que Perkins y los fiscales acordaron en una conferencia por Zoom buscar una resolución sobre la restitución. Sin embargo, estas negociaciones no duraron mucho, pues se reunieron el 2 de diciembre. El jueves 4 de diciembre, el gobierno presentó otro documento diciendo que no hubo acuerdo y pidió al tribunal ordenar que Perkins pague los casi $60,000 ya ordenados. No está claro cómo fallará el tribunal ni qué pasará después. Nos acompaña el ex subprocurador general de Ohio y fiscal Mark Weaver. Siempre es un gusto tenerte en Law and Crime, sobre todo en casos de tu estado, aunque este fue federal. En cuanto al argumento sobre la restitución, ¿qué tan sólido parece el caso de Chelsea Perkins? Sí, un caso bastante sólido. Cada vez que las víctimas buscan restitución, tienes que ver si están exagerando los gastos o pidiendo demasiadas cosas.
Pero para los crímenes violentos, la ley federal deja muy claro que las víctimas, en este caso los hijos de la víctima del asesinato, tienen derecho a una compensación. Y una de las más importantes es el dinero que este hombre habría ganado en su carrera si hubiera seguido viviendo y proveyendo para sus hijos. ¿Qué se toma en cuenta para calcular eso? ¿Quién es la persona responsable de determinar cuánto sería ese dinero? Quizá les sorprenda saber que existe una industria de personas dedicadas a esto. Son actuarios, contadores y expertos que pueden analizar la trayectoria profesional de alguien y hacer suposiciones básicamente sobre lo que harían. Esta persona era músico, así que no sería justo decir, bueno, habría sido tan grande como Taylor Swift si hubiera vivido y por lo tanto la compensación debería ser de decenas de millones de dólares. Pero un músico puede esperar ganar algo de dinero en su vida, y estoy seguro de que también hacía otras cosas para ganarse la vida. Así que es fácil para un actuario mirar tablas que muestran lo que comúnmente hacen personas como esta, y luego proporcionar una estimación. No sé cuál es la situación financiera de Chelsea Perkins, especialmente en este momento, cuando piensas en, ya sabes, tal vez honorarios de abogados y todo eso. Pero ella estará en prisión de 20 a 25 años. ¿Cómo pagará esa cantidad? Probablemente no lo haga. Esto a menudo es una ficción legal, como le llamamos. Estamos exigiendo que alguien en prisión, que en el mejor de los casos gana un poco de dinero haciendo trabajos en la cárcel para poder comprar dulces y artículos personales en la tienda de la prisión, le pague al juez, pero muchas veces esto es algo simbólico para que la persona sea considerada responsable. Por supuesto, ella no es tan mayor. Si ella vive una vida larga, podría salir de prisión y entonces le descontarían una cierta cantidad de dinero de sus cheques de pago para cubrir esta institución de restitución. ¿Cómo funciona eso? Es decir, ya sabes, digamos que eventualmente sale de prisión. Quiero decir, si ella vive años después de cumplir su condena, ya sabes, esta sentencia de 20 a 25 años, ¿cómo se determina? O sea, ¿quién determina cuánto va a pagar cada año por el resto de su vida? Esto generalmente lo supervisa el Departamento de Libertad Condicional o el de Libertad Provisional que emitió la orden original. No lo hace un juez, lo hacen empleados federales cuyo trabajo es monitorear el cumplimiento de los reclusos cuando salen del sistema. Esto muy probablemente será parte de sus obligaciones de libertad condicional cuando salga de prisión. Y luego, solo viendo este caso en general, ella acusó a la víctima, Mateo Dunmeyer, de agresión sexual hace muchos años. Ella no tenía las pruebas para demostrarlo. A veces esos casos son difíciles de probar. ¿Qué opinas de ese aspecto? Solo viendo cómo se desarrolló este caso, eso fue supuestamente, quiero decir, ella fue condenada. Pero su motivo, según dijo, fue esto, ya sabes, lo que suena como algo muy traumático que ella afirma que le sucedió hace años. Sí, si este hombre es un violador, merece ser juzgado y enviado a prisión. No sé si lo fue o no. Ella afirma que lo fue. Hollywood, la televisión y las películas nos han dado este tipo de representación emocionante de una mujer que va a arreglar las cosas persiguiendo y obligando a su violador a hacerse responsable de lo que hizo. Eso hace que las películas sean interesantes, pero en la vida real debemos evitar cometer el segundo delito. Así que si te conviertes en víctima de un delito, dice ella fue víctima de un delito, tienes dos cosas que puedes hacer. Puedes presentar cargos penales y puedes presentar una demanda civil por dinero. Eso es lo que puedes hacer. Lo que no puedes hacer es salir y cometer un asesinato, porque si lo haces vas a ir a prisión. Y recuerdo cuando cubrimos esta historia por primera vez y la idea de llevar a este hombre a un parque a hacer una caminata, casi convenciéndolo de que iban a tener algún tipo de conversación o conexión de alguna manera. Y luego ella lo ejecutó, ya sabes realmente, a sangre fría. ¿Qué tan comunes ves crímenes como este? Porque la historia, y luego está todo el otro aspecto que involucra a la familia de Mateo Dunmeyer y lo que intentaron hacerle a Chelsea Perkins. ¿Qué opinas de eso? Sé que estos casos impactan mucho la vida de las personas, pero simplemente parece que tantas personas diferentes lo manejaron de maneras que tantas vidas diferentes se arruinaron por lo que pasó.
Sí, es una buena observación. Te estoy hablando desde una conferencia de fiscales y si yo invitara a algunos de mis colegas fiscales a unirse a nuestra conversación, creo que la mayoría estaría de acuerdo en que la mayoría de los crímenes con los que lidiamos son impulsivos, motivados por el alcohol o por una mala decisión inmediata. Solo rara vez nos encontramos con estos crímenes muy cuidadosamente planeados, donde la persona que eventualmente va a cometer el asesinato pasa todo ese tiempo preparándose para ello. Me pregunto qué pasaba por la mente de esta víctima mientras esta mujer se preparaba para atraerlo al bosque. Según un testimonio, algunos testigos sugirieron que se toparon con esta mujer después de que cometió el tiroteo y ella llevaba botas hasta el muslo que no son botas para caminar. Así que la víctima debió haber sabido que no estaban vestidos para salir a caminar por el bosque. Te hace preguntarte qué le dijo ella, para poder atraerlo a ese lugar tan apartado y lejano donde pudo cometer el crimen. Y otra parte de esto, y de nuevo, no lo justifica, pero tomó mucho tiempo. ¿Sabes? Cuando piensas en ver a alguien en el bosque, no llevan las botas puestas. Quiero decir, ella comete este crimen en un parque nacional y luego huye a otro estado. ¿Sabes? Esto se convierte, ya sabes, en un caso federal. Y luego tienes a la mamá y al padrastro de Mateo Dunmiller, que terminan pasando tiempo en prisión por, ya sabes, intentar matar a Chelsea Perkins. ¿Cómo haces tú, como fiscal, y esto también aplica a las fuerzas del orden, para mantener informada a la familia durante una investigación larga, asegurando que sepan que el caso sigue activo y que estás trabajando en él, evitando que intenten buscar justicia por su cuenta, como le ocurrió a esta familia? Sí, vemos este caso y a veces usamos la perspectiva retrospectiva. Decimos, mira, es claro que ella estaba enojada con él. ¿Por qué las autoridades o el FBI no lo sabrían? No tenían la información. Tienen un cadáver, alguien que fue disparado en el bosque, y ella no era de su vida actual, era de su vida pasada, ni siquiera era del lugar donde él vivía en ese momento. Así que es algo difícil encontrar a alguien como lo hicieron ellos. Les tomó un tiempo. Tu otra pregunta fue, ¿cómo lidias con la familia que exige justicia para su ser querido asesinado? Y esa es una de las partes más difíciles de ser fiscal. He hablado con familiares de fallecidos y están completamente destrozados. Y ellos quieren que se haga algo y nosotros como autoridades queremos ayudarlos. También debemos armar un caso que pueda probarse más allá de toda duda razonable ante un jurado unánime. ¿Cuáles son algunas de las razones por las que un caso como este termina siendo un caso federal en lugar de algo que las autoridades en Ohio procesarían? Sí, hay dos bases para la jurisdicción federal aquí. Ocurre cuando cometes un delito en un estado y cruzas a otro durante el acto. Eso podría ser un enjuiciamiento estatal o federal, pero en este caso ocurrió en un parque nacional federal, así que está en propiedad federal. Muchos de tus espectadores han visto Servicio de Investigación Criminal Naval, el Servicio de Investigación Criminal Naval. Ellos son los investigadores cuando el crimen ocurre en propiedad federal y está involucrada la Marina. Esa es una de las formas en que Servicio de Investigación Criminal Naval se involucra. Así que cuando es propiedad federal, te doy un ejemplo. Una vez recibí una multa de estacionamiento en un parque federal y si quería impugnarla tenía que ir a la Corte Federal. Lo cual es algo loco si lo piensas, pero la infracción ocurrió mientras yo estaba estacionado en un parque federal. Si quieres pelearla, tendrás que ir a la Corte Federal, no a la de tránsito local. ¿Cómo es que se procesa a alguien en un caso donde, si esto hubiera pasado en una calle de Cleveland, habría sido algo que un fiscal de Cleveland habría manejado? En esta situación, porque fue en un parque y hay varios estados involucrados, termina siendo un cargo federal. ¿En qué difieren los procesos judiciales para determinar la culpabilidad y dictar sentencia? Los fiscales estatales y federales deben comunicarse, ya que podría ser un delito estatal. Existe algo llamado la teoría de la doble soberanía, que dice que la cláusula de doble incriminación de la Constitución prohíbe que alguien sea juzgado dos veces por el mismo delito. No aplica cuando hay un cargo estatal y un cargo federal. Si el cargo federal es casi igual al estatal, eso podría ser un problema. Pero en teoría, esta mujer podría ser acusada por algo en Ohio si los fiscales de ese condado quisieran proceder con eso. A menudo, cuando las personas enfrentan una sentencia o aceptan un acuerdo de culpabilidad, no cumplen toda la condena.
En este caso, ella recibe de 20 a 25 años. ¿Qué tan probable es, porque está en una prisión federal, que realmente cumpla entre 20 y 25 años? A diferencia de salir antes, como ocurre en algunos estados. Claro, y puedo comparar eso con Ohio. En Ohio cumpliría la mayoría de esos años bajo el sistema federal, sobre todo tras cambios recientes en sentencias. Si se porta bien, si no se mete en problemas en la prisión, puede reducir al menos unos años de esa sentencia. Y si es su primera vez como delincuente, no recuerdo por las notas si lo es, creo que sí lo era. Ese es un tiempo adicional que puede descontar. Así que si se porta bien, podrías esperar que salga en 15 a 18 años. Y luego, además de eso, sabiendo que podrían ser 15 a 18 años, como que pasas por... Y justo estábamos hablando de eso. Esto no fue un crimen pasional. En el momento, ya sabes, donde ella discute con Mateo Dunmeyer y le dispara. Esto fue algo que se planeó. Esto fue calculado. Esto fue conducir para huir a otro estado y luego tratar de esconderse hasta que finalmente fue arrestada. ¿Cómo? Supongo. ¿Qué opinas de la sentencia que le dieron, el acuerdo de culpabilidad que se llevó a cabo, que va a recibir de 20 a 25 años, cuando en algunos estados, quiero decir, estaría cumpliendo el resto de su vida en prisión si esto hubiera ido a juicio? Así son los acuerdos de culpabilidad. Ambas partes deben ceder. Un acuerdo de culpabilidad es básicamente un contrato, y al igual que cualquier contrato, cada parte tiene que recibir algo de valor para que sea válido. Entonces, en este caso, la oficina del fiscal de los Estados Unidos del Distrito Norte quedó liberada de su obligación de probar su caso más allá de toda duda razonable. Y la acusada, la asesina, quedó liberada de la posible pena de pasar mucho más tiempo en prisión. Y sé que probablemente esta también sea una buena pregunta que mucha gente en tu conferencia podría responder, ya que tú mismo eres fiscal y estás rodeado de varios fiscales. Pero cuando estás en negociaciones de declaración de culpabilidad, ¿cómo equilibras? Ok, puedo lograr que esta persona se declare culpable. La tenemos. Y equilibras eso con el hecho de que, bueno, ella solo va a pasar, ya sabes, en este caso, por un asesinato premeditado de 20 a 25 años, si no es que menos. ¿Cómo equilibras eso? En vez de afirmar que esta persona debe pasar más tiempo en prisión, que confías en el caso y lo llevarás ante un jurado hasta el final. Bueno, en mi carrera procesé muchos casos de abuso sexual infantil, así que muchas veces considero si quiero o no poner al niño en el estrado y hacer su vida más difícil y revictimizarlo. En este caso, potencialmente, no tenemos una víctima que pueda subir al estrado porque está muerta, así que eso no sería una consideración aquí. Pero quieres dar algo de certeza a la familia. Lo que les dices es que si conseguimos este acuerdo de culpabilidad y la condena, no habrá apelaciones. No tendrán que volver repetidamente esperando que el Tribunal de Apelaciones no ordene otro juicio. Así les da algo de cierre. Es una de las cosas que hablamos con las familias cuando les animamos a considerar, por así decirlo, aprobar un acuerdo de culpabilidad. Aunque siempre tenemos que recordarles que es decisión del fiscal, no de la familia. Yo represento al estado de Ohio al presentar un caso, no a la familia de la persona fallecida. Y por eso es una conversación difícil. Hay muchas lágrimas, muchas oraciones, mucha gente muy molesta. Pero lo importante es que los fiscales, quiero escucharlos, dejar que expresen su opinión y luego tomar la mejor decisión. Y luego, con eso, si esto hubiera ido a juicio, normalmente, ¿cómo es el proceso de apelaciones federales? Si ella sentía que era injusto por cualquier motivo, y de nuevo, no sé cuánto dinero tiene, o si podría pagar a los abogados para apelar, pero ¿cuánto tiempo le toma a alguien realmente, en algunos casos, apelar con éxito una condena por un delito como este? Sí, ella tiene derecho a un defensor público en la apelación, sin importar si puede pagar o no. El proceso de apelaciones es lento. No son meses, son años antes de que un tribunal de apelaciones pueda revocar un veredicto, y eso normalmente requiere que la acusada, en este caso, la persona que le disparó a este hombre, tenga que presentarse y señalar un error en el juicio, ya sea un error que viole la ley o la Constitución. Y luego, además de encontrar un error, tienen que demostrarle al Tribunal de Apelaciones que eso habría cambiado el resultado del veredicto si no hubiera existido ese error. Así que no basta con decir que hubo un error. Eso se llama error evidente, tiene que haber
lo que se llama error reversible. Eso significa que hay que demostrar que habríamos tenido un resultado diferente si ese error no se hubiera cometido. Es un estándar muy alto. La mayoría de los argumentos que he presentado en apelación, creo que todos mis argumentos como apelante en casos penales, han sido respaldados por el Tribunal de Apelaciones. Y veremos cómo se desarrolla este caso. Chelsea Perkins, quien se declaró culpable de este asesinato premeditado, fue sentenciada de 20 a 25 años, pero está discutiendo el tema de la restitución. Mark Weaver, fiscal ex subprocurador general del estado de Ohio, gracias, como siempre, por acompañarnos en Law and Crime. Lo apreciamos. Gracias por invitarme de nuevo. Eso es todo por hoy en el caso presentado por Law and Crime. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube y Spotify. Soy Chris Stewart. Hasta la próxima.